¿Cuáles son las estadísticas que tenemos al cierre, si los tiene, del 31 de julio, por favor? Claro que sí. Bueno, afortunadamente, pues en ese trabajo articulado que venimos haciendo entre la Fiscalía General de la Nación y con todos los gremios y todas las comunidades del departamento y de la metropolitana de Cartagena, hemos logrado, a la fecha, llevamos una reducción del 28% en comparación con el año 2022. En este momento se tienen 118 casos contra 174 aquí en la metropolitana de Cartagena. Perdón, tuve un problema de sonido. ¿Me clarifica nuevamente, por favor, las cifras que usted acaba de mencionar? Tenemos una reducción del 28%. Sí. 28% con 118 casos en comparación con 164 casos del año anterior en la metropolitana de Cartagena. ¿Y eso va, ¿Señor? eso va de enero a junio o a julio? De enero a julio. A julio. Ok. Sí, sí, de enero a julio en la metropolitana de Cartagena. Bien, ¿cuál ha sido el éxito de esa estrategia contra la extorsión que han implementado la policía, la fiscalía, bueno, todas las autoridades para la prevención de este delito? ¿Cuál es el énfasis que están haciendo ahora? ¿A dónde están yendo justamente para que esta reducción se esté dando, Mayor? Bueno, claro que sí. Lo más importante yo creo que es trabajar en prevención. Primero que todo, agradecerle a ustedes, a los medios de comunicación que nos dan la posibilidad de poderle llegar a todas las comunidades con la información referente a las nuevas modalidades de extorsión. Si nosotros trabajamos todos los días en prevención, que todas las personas conozcan cuáles son las modalidades que se están presentando, vamos a evitar precisamente que se genere esa afectación al patrimonio económico de los ciudadanos y que se presenten las extorsiones. Esta es la estrategia que estamos implementando en este momento. Y obviamente, pues generar digamos, como esa focalización de la georrepresentación territorial donde tenemos esa afectación, tener muy claro cuáles son los gremios que se están generando las afectaciones, cuáles son las regiones, cuáles son los barrios, cuáles son los cuadrantes donde se están generando esas afectaciones, cuáles son los horarios, y obviamente pues impactamos en prevención en esos puntos, y eso nos ha permitido reducir esa afectación. Obviamente se siguen presentando los casos, pero pues ya la gente al tener conocimiento de cuáles son esas modalidades, de una vez se comunican con nosotros a la línea de emergencia nacional al 165, y nosotros los asesoramos, los orientamos, y eso permite que no se genere esa afectación. Ese ha sido una de las estrategias que se están implementando, que estamos trabajando muy de la mano con los medios de comunicación, redes sociales, todos las bases de datos abiertas al público, que nos ha permitido esta situación. Mayor, bueno, ante un caso de extorsión, de una llamada y eso, las personas de pronto se pueden cegar o de un momento a otro nublar ante la situación que se esté presentando. La más común es que la llama un familiar, un primo, un hijo, un tío, pero ¿qué hacer frente a un caso de extorsión, una llamada de estas que nadie quiere recibir? Claro, totalmente de acuerdo. Nadie quiere recibir, y yo creo que no todo el mundo, pues obviamente está preparado para esa situación. O sea, no todos los días estamos recibiendo llamadas de tipo extorsivo. Lo primero que tenemos que nosotros tratar de tener, porque obviamente tratar de tener todas las personas, digamos, actúan de una manera diferente, es guardar la calma frente a estas llamadas. Guardar la calma, escuchar la llamada, tratar de grabar la comunicación, tomar nota del número telefónico que está generando la llamada, escuchar qué es lo que quieren esos victimarios, cómo se identifican, cuál es la exigencia que nos están realizando. De igual manera, no bloquear el teléfono, y también no cerrar ese canal de comunicación con el victimario. ¿Qué quiere decir esto? Que es no colgarle al victimario, no bloquear el teléfono, porque a veces tenemos de pronto, hay unas decisiones por iniciativa propia que toman las víctimas, es de bloquear el teléfono, y esa es una de las recomendaciones que nosotros no damos, que es cerrar el canal de comunicación con el victimario. Mayor, y bueno, ¿desde qué punto o desde qué lugar están siendo estas llamadas extorsivas? O sea, en la modalidad de extorsión, ¿desde dónde estamos recibiendo o desde dónde las personas mayormente reciben estas llamadas?
Bueno, aquí en Cartagena se nos siguen presentando algunas modalidades que son reiterativas, como el falso servicio, la suplantación de grupos al margen de la ley, que son modalidades que están enmarcadas dentro de las modalidades digitales, que obviamente son implementadas por algún equipo digital, por redes sociales, por WhatsApp, por mensajería instantánea, por llamada telefónica, y normalmente esas llamadas que tienen de pronto ese origen digital y que tienen algunas características carcelarias, se están presentando acá en Cartagena, y ya tenemos identificado centros de establecimientos de reclusión que están generando esas clases de llamadas. Se han implementado unas estrategias en esas cárceles. Ya se tienen identificados los actores dinamizadores que tenemos en esos centros penitenciarios, de los cuales hemos venido trabajando en coordinación con la Fiscalía para generar esa contención dentro de ese centro penitenciario, y que estas personas pues obviamente se les dificulte el estar generando esa clase de comunicación desde las cárceles. Otra modalidad que también se nos presenta, que es importante que todos la conozcan, es una modalidad que de pronto la gente considera que es extorsión, pero digamos que ahí tenemos un conexo de delitos como delito informático, la usura, el constreñimiento ilegal, las amenazas, estafa, son los préstamos en línea. Hoy en este momento hay muchas personas que están de pronto buscando por internet la posibilidad, o les salen de pronto algunas publicidades en internet donde le hacen ofrecimientos de préstamo de dineros en línea. Y es importante que la gente de pronto entienda que hay que evitar acceder a esos préstamos. Hay que evitar acceder a visitar esas plataformas. ¿Por qué? Porque esas personas lo que hacen es, sí, efectivamente, hay un acuerdo de voluntades, ¿cierto?, entre la víctima y el victimario por un préstamo de un dinero. Efectivamente, le desembolsan el dinero, obviamente con unas tasas de interés que son altísimas, que ahí es donde viene ya el delito de la usura, y de la cual tiene que generar pagos todos los días. Digamos que nosotros lo conocemos también, o es coloquialmente llamado como el gota a gota cibernético, porque básicamente es como una metodología como si fuera un préstamo de gota a gota, que tiene unos intereses bastante altos. Pero estas personas, obviamente, para poder acceder a este préstamo, le hacen unas exigencias o algunas condiciones a ese cliente, de los cuales es llenar una información mediante unos links que estas personas les envían a los clientes. Pero al momento de que acceden a esos links, pues ahí lo que se está presentando es un delito informático, porque le están chupando la información que tienen los teléfonos los clientes. Entonces ahí sacan contactos, sacan información personal, fotografías, que posteriormente esa información, de acuerdo a la información que le usen, pues la van a utilizar para muchas otras cosas más. Pueden generar constreñimientos, pueden generar extorsiones y de pronto información íntima de las personas, empiezan a generar exigencias económicas para no hacerla pública, empiezan a generar un constreñimiento ilegal, porque empiezan a cobrarle, digamos, de una forma inadecuada el dinero que inicialmente sacaron prestado, y con unos intereses altísimos. Entonces hay que evitar eso, por favor. Cuando se presenten alguno de estos casos, el falso servicio, la suplantación de grupos armados organizados, cuando de pronto desafortunadamente usted acceda a estas plataformas de créditos en línea y tienen alguna dificultad, por favor recuerden la línea de emergencia nacional del aula de la Policía Nacional, que es el 65. Comunicen a esa línea y busquen la asesoría, busquen la orientación por las personas que tienen el conocimiento y la idoneidad para atender esta clase de delitos, y de las cuales pues obviamente estamos 24 horas hacia todas las comunidades. La única forma de extorsión no la llamada, usted lo acaba de decir, el tema de los mensajes también. Ayer nos exponía un caso de que alguien había suplantado la información vía WhatsApp de otra persona y le estaba enviando links para que se suscribieran a páginas, temas también, el tema bancario y demás. ¿Cómo actúan estos delincuentes por medio de estas extorsiones informáticas, así como usted lo acaba de apuntar en estos momentos? Claro. O sea, las personas están siempre
estos victimarios siempre están ahí tratando de sonsacar y de aprovechar la oportunidad y sonsacarle de pronto dinero a las personas. Entonces hay diferentes modalidades de estafa, de extorsión, de las cuales pues, son utilizados mediante plataformas, temas digitales. Entonces, la recomendación para todas las personas es evitar darle clic a los links que nos llegan a correos electrónicos y a los celulares. Esas personas, obviamente, para hacer llamativa el mensaje que le llega a uno al correo o el mensaje que le llega a uno al teléfono, para hacer llamativo, para hacerlo creíble, pues digamos que suplantan algunas empresas comerciales, algunas empresas financieras, o de pronto envían una información con una noticia de interés nacional, de la cual, digamos, le genere un interés a esta persona de darle clic a ese link. Entonces, le damos clic al link y lo que estamos ahí permitiendo es que estas personas, mediante algunos software maliciosos, nos estén hurtando nuestra información de nuestro teléfono. Posterior a eso, perfectamente pueden coger el listado de los contactos y yo empiezo a generar contacto con las personas que yo tengo grabado ahí en mi celular y empiezo a suplantar identidad. Entonces suplanto a la persona. Por ejemplo, se presentan casos donde empiezan a escribirle por WhatsApp, se identifican como, mira, yo soy Camilo, o ¿cómo estás? Y sabemos que de pronto tiene un grado de familiaridad y le dice, ven, qué pena, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente y necesito 100.000 pesos y tengo la tarjeta en ese momento bloqueada, préstamela que yo ahorita te la retorno, envíamela por esta empresa de giros, hágame una transferencia bancaria. Y posteriormente se dan cuenta que realmente la persona que supuestamente me está escribiendo, que es amigo mío, que es familiar mío, que pues obviamente por esta familiaridad yo le voy a prestar esos 100.000, no era quien me estaba pidiendo ese dinero, sino que la estaban suplantando. Entonces, de eso se digamos que vienen muchas otras situaciones que también, y todo desde el hurto de la información privilegiada que tenemos nosotros en los celulares. Si tenemos información que es íntima, cuando hay información íntima, de ahí, digamos, el tema también es un poco más complejo porque empiezan a generar exigencias para no hacer pública esa información, para no vulnerar la intimidad de esa persona. Entonces ahí ya viene el tema de la extorsión. Mayor, y bueno, la última aquí para nosotros y para que usted nos explique también el tema de los comercios. También existe extorsión al tema de los comerciantes, las personas que emprenden su negocio. Cuéntenos de cerca cómo ha sido tratada este tema de extorsión en los negocios en la ciudad de Cartagena y a cuántos negocios, han tratado de recuperar o evitar de este tema extorsivo. Sí, señor. Bueno, a nuestros comerciantes, lamentablemente es uno de los gremios que está más vulnerable en los temas de extorsión. A nuestros comerciantes nos los extorsionan mediante la modalidad digital, que es la suplantación de grupos armados organizados y el falso servicio. Pero también ya tenemos una información de la cual venimos trabajando en coordinación con la Fiscalía en este momento, en aras de identificar esos actores criminales que nos están llegando de manera presencial también a algunos establecimientos como tiendas de barrio, algunos como discotecas y algunos otros establecimientos los cuales nos están llegando en algunas zonas de aquí y algunos barrios de aquí en Cartagena, del cual ya tenemos identificado algunos integrantes y próximamente vamos a ver resultados referente a eso. La recomendación es para todos nuestros comerciantes que cuando nos lleguen de manera presencial a generar un número telefónico, que se identifiquen como algún grupo armado organizado, por favor se comuniquen con nosotros a la línea 165. Ahorita al final de pronto dejo mi número telefónico para que tomen contacto con nosotros y nosotros podamos anticipar esa posible afectación que se vaya a realizar en esa zona de la ciudad. Cuando sean mediante situaciones digitales como por internet o llamada telefónica, mensajería, de redes sociales, ahí hay que tener en cuenta esta modalidad del falso servicio. Nuestros comerciantes deben implementar esos protocolos de atención a los clientes. ¿Por qué? Porque estas personas que están privadas de la libertad
ellos están buscando información por las bases de datos abiertas al público de empresas. Y yo llamo haciéndome pasar como un cliente. Por ejemplo, voy a hablar, para que de pronto la gente me entienda un poco más fácil, hacer un caso hipotético, por ejemplo, con una empresa o con un comerciante que se dedique a la venta de insumos agrícolas. Yo me identifico, yo llamo como si fuera un cliente y solicito un servicio de abono para cerdo. Y obviamente pues genera una compra de 2, 3 millones de pesos de abono y lo tengo que solicitar para mi finca o para zona rural. Normalmente los servicios que solicitan es de zona urbana a zonas rurales. Cuando la empresa me va a hacer el servicio y me está llevando el domicilio, ahí ya cuando lo tienen allá en esa zona rural, que obviamente previamente le han sacado información privilegiada de la persona que está haciendo el domicilio, por ejemplo, en qué vehículo va, qué color es el vehículo, el número de placa del vehículo, y todo lo va sacando el supuesto cliente. El supuesto cliente. Cuando ya lo quieren tener en esa zona, ahí ya lo llama una tercera persona y le indica que lo tienen rodeado, que lo tienen un francotirador, le dan toda esa información privilegiada que obviamente con posterioridad le han sacado, y pues la víctima cree que efectivamente lo están vigilando, ¿cierto? Que lo tienen ahí el francotirador y que lo van a matar. Es una presión totalmente psicológica. Ahí tratan de comunicar a ese trabajador con la empresa y empiezan las extorsiones a la empresa y a los familiares que supuestamente tienen secuestrado a esa persona. Esa es una modalidad que se presenta mucho también aquí en Cartagena, por eso las empresas tienen que implementar esos protocolos de atención, tienen que, tratar de identificar realmente que la persona que me está llamando, quién me recomendó, de pronto solicitar un anticipo de ese servicio que están solicitando, de ese domicilio, de ese pedido que me están solicitando, y verificar bien esa información, porque no sabemos si la persona que me está contratando realmente sea una persona de bien o sea una persona que está recluido en un centro penitenciario a nivel país. Y más adelante, pues obviamente nos vamos a ver inmersos en una modalidad de extorsión. Y hay otro caso como la suplantación de grupo al margen de la ley, que también nuestros comerciantes son afectados, que nos llaman y se identifican como grupos armados organizados como el Clan del Golfo o Autodefensa Cristianistas de Colombia. Nos hacen exigencias de difícil consecución para sus víctimas, cajas de munición, radios de comunicaciones, material de intendencia, y posteriormente terminan generando esas exigencias, esos pagos, para que sean girados mediante empresas bancarias o mediante empresas de giros nacionales. Cuando se presente esa situación, por favor, ya saben, la línea de emergencia nacional 175 o a mi número celular 321-394-2771. 321-394-2771, a la cual estamos las 24 horas atentos para atenderlos.